Amado, porque nos permite, Señor, estar conectados en tu nombre. Muchas gracias, Señor, por lo que has permitido en nuestra vida. Gracias por un martes más. Gracias porque solo por ti y para ti, Señor, es que tenemos o podemos respirar. Gracias, Señor, porque semana con semana vemos tu misericordia, tu amor, tu bondad, Señor. Muchas gracias, Señor. En esta tarde noche, Padre, entramos delante de ti agradeciéndote y también, Señor, poniéndonos a cuentas. Nos ponemos a cuentas, Padre, porque ciertamente andamos en el mundo y fácilmente nos contaminamos. Nos ponemos a cuentas contigo y te pedimos, Padre, que tú nos perdones de toda falta, de toda transgresión, de toda debilidad, Padre, y que tengamos en esta tarde noche los oídos, Señor, bien abiertos, Señor, para ver qué nos quieres hablar, qué tu Santo Espíritu Santo, qué tu Espíritu nos quiere mostrar, Padre. Toma control de la luz, de la lluvia, de la aplicación de Zoom, de los hermanos que han dispuesto el conectarse, Padre, y aquellos que aún a través de las grabaciones posterior ven el video, Padre bendito. Permite que sea de bendición, Padre. Síguenos hablando, Señor, con estos temas que a veces son un poquito complicados porque no los entendemos o muchas veces no los comprendemos o no sabemos cómo actuar dentro del hogar, Padre. Pero gracias, Señor, porque aún tú nos abres los ojos, abres nuestra mente y nos permites ver qué es lo que sí permites, qué es lo que no permites y cómo tenemos que conducirnos. Ayúdenos como padres, ayúdenos como hijos, ayúdenos como familiares, ayúdenos, Padre, en el rol o en los roles que nos toca, Padre. Danos sabiduría y entendimiento. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Les comento que aquí en Cuautla, hermanos, está lloviendo y hay como bajas de luz, entonces esperando en Dios que no se vaya la luz y si no, pues ya les estaremos avisando, primeramente Dios. Hermanos, hace 8 días nos quedamos en esta parte de el orden en el hogar. No se alcanzó a dar la última parte, pero estuvimos viendo cómo hay que conducirnos como esposas, cómo hay que conducirse en caso de los varones, cómo se tienen que conducir, cómo hay que tratar a las damas y también las mujeres, ¿no? Cómo tenemos que conducirnos. ¿Sale? Y aún Pablo nos alentaba y nos decía, si tú tienes aún, en caso de las mujeres, un varón inconverso, a través de tu testimonio puede convertirse. Si tú tienes, en el caso de los varones, tu esposa que es inconversa, claro que a través de tu testimonio eh, se puede convertir. Pero algo que sí dejaba claro Pablo es, el Señor no nos ha mandado a servidumbre, a esclavitud, porque Él ya nos hizo libres. ¿No? Entonces, eso también es parte de lo que veíamos. El cuán importante, hermano, es que no seamos vencidos por lo malo. A veces cuando las relaciones ya son tóxicas, ya son malas, pues también nosotros nos comportamos de la misma manera. Entonces, que siempre estemos haciendo el bien, venciendo el mal con el bien, que nuestra luz, hermano, que ni siquiera es de nosotros, el Señor nos la ha dado, alumbre, alumbre con ese buen testimonio. ¿Sale? Y veíamos parte de las obras de la carne y esta escritura que yo te decía que me encantaba mucho de Hebreos, cuando decía que levantemos las manos caídas, las rodillas paralizadas y que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y pueda ser sanado. ¿Sale? Entonces, nuevamente hablamos de cuán importante es el testimonio. El domingo se comentaba algo muy importante. El Señor permitía comentar que sabemos que los hombres no deben de mirar para los demás hombres, ¿no? Ni poner la mirada en los demás o en nosotros, pero sí es muy importante, hermano, nuestro testimonio, ¿no? Es muy importante. Entonces, aunque no tengan que ver para nosotros, sino para Cristo, porque como humanos vamos a fallar, pero sí, nuestro testimonio tiene que ser veraz, porque Cristo es veracidad, hermano. Y recuerda, ya no te presentas a ti, presentas a Cristo en ti. ¿Sale? Y veamos la escritura de Ezequiel,
que Él nos pondrá un corazón, perdón, de carne. Ya no será un espíritu de piedra o un corazón de piedra, mejor dicho, ¿sale? Sino que Él mandará su Espíritu Santo y tenemos esa promesa. Y nos quedamos, hermano, en este cuadrito que ya no lo alcanzamos a ver, veíamos cuán importante es la pureza. Un sinónimo de pureza, recuerda que es la santidad y que veíamos que la pureza inicia como una virtud, ¿sale? Una virtud que es la disposición moral de apartarse del mal. Eso es individual, hermano. Nadie te puede obligar a santificarte, nadie te puede obligar a ser puro. Por decisión propia, tú dices, yo quiero ser santificado, yo quiero andar en pureza porque el Señor es santo, yo quiero. Entonces empieza como una virtud, se convierte en una cualidad, que es cuando empiezan a describir a la persona que es limpia, que es honesta, que es veraz, que concuerda sus palabras con sus hechos y posterior a ello se convierte en una característica. Es un rasgo que identifica, hermano, que nos identifica o nos tendría que identificar. Y la pureza, hermano, inicia desde nosotros, desde el corazón. Yo no puedo pedirle pureza a mis hijos o santidad si yo no estoy buscando la santidad. Yo no puedo pedirle pureza a mi esposo si yo no estoy buscando la santidad o la pureza. ¿Sale? Y aunque cuesta trabajo, como lo hablábamos ayer, estar en este mundo, hermanos, es luchar contra corriente, pero si el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo, es porque sí se puede, ¿sale? Y veíamos que la pureza o la santidad, hermano, comienza con Cristo. Nosotros no podemos, hermano. Si fuera por nuestras fuerzas el decir, voy a hacer, yo y mi familia estemos en santidad todos, que todos tengamos ese mismo sentir. Por nosotros, por nuestras fuerzas, no se puede, hermano. Se comienza con Cristo y otra cosa, es un proceso. Es un proceso, hermano, porque a veces, un ejemplo, ¿no? Cuando se empiezan a convertir las familias, o empieza por los hijos, o la esposa, o el esposo, queremos todo a bibliazos, o que ya sea pronto tu conversión, ya bautízate, ya sirve al Señor, y queremos, ¿no? Que su madurez sea rápida y pronta, pero todo es un proceso, hermano. De hecho, tú y yo seguimos en proceso. Tú y yo seguimos en proceso para alcanzar la estatura de ese varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todavía seguimos en ese proceso, todavía hay muchas cosas que depurar, muchas cosas que el Señor necesita ponernos, ¿sale? Y algo muy interesante es una cuestión del corazón. No vimos estas escrituras por falta de tiempo, hermano. Te las voy a dar para no dejar así el cuadrito. Ay, déjame, es que ya no me deja mover no sé ni qué hice, pero bueno. Así, ya. Es que, ¿qué crees que como que está fallando el mouse? Acompáñame a Primera de Juan. Primera de Juan, hermano, 3:1-3. Primera de Juan, Primera de Juan, Primera de Juan 3, Primera de Juan 3, del 1 al 3. Fíjate lo que dice. Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ya viste? Todavía estamos tú y yo en proceso. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, confirmamos, hermano, lo que veíamos ahorita, lo que veíamos en el cuadrito, que la pureza o la santidad, hermano, comienza con Cristo y comienza con esa virtud de decir, yo tengo la disposición en mi corazón de apartarme del mal.
Es una cuestión del corazón individual. Comienzo yo, no comienzan los demás. Comienzo yo diciéndole al Señor, Señor, yo soy débil en esto y en aquello. Ayúdame. Crece tú en mí porque yo no puedo. Yo no puedo. Doy otra vez vueltas y vueltas y no puedo. Vuelvo a caer en lo mismo. Entonces, por eso aquí Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Sale? Y esto de se purifica a sí mismo es que es individual, hermano, y tú vas a él y le dices, Señor, límpiame porque yo no puedo. Yo no puedo. Debemos de tener, aquí te puse una imagen como que es una construcción que va desde abajo hacia arriba, hermano, que se está moviendo. Debemos de tener los cimientos correctos, hermano, antes de construir. Cuando empezamos el estudio, no sé si recordarán que empezamos con que la roca principal es Cristo. Esa piedra preciosa es Cristo y que ella es la principal piedra que inicia y posterior inician los cimientos. De hecho, hay un salmo que dice, ¿no? El Señor es el que edifica. Si lo que queremos hacer solos, hermano, en vano. En vano, así hagamos una torresota, no, hermano, se va a caer. ¿Sale? Como este juego Jenga, hermano, que empiezan a construir y a poner las piezas y tarde o temprano se cae. Pero ten por seguro que si tu roca, si tu piedra preciosa es Cristo y comienzas con Él, en tu familia, hermano, créeme, estás empezando con los cimientos correctos. Antes de enseñarles mandamientos, preceptos, estatutos a nuestros hijos, hermano, es importante enseñarles el corazón de Dios. ¿Y cómo le podemos enseñar el corazón de Dios a nuestros hijos, a nuestro cónyuge? ¿Cómo se los podemos enseñar? ¿Cómo podemos empezar a enseñar el corazón de Dios? Explicando, hermano, que Él mandó a su Hijo unigénito y que nos amó, que se dio a sí mismo y que nos amó. Porque muchas veces, te vuelvo a repetir, queremos que nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades se conviertan y empezamos a bibliazos y empezamos a darles estatutos, mandamientos. Pero eso es muy importante, hermano, muy importante. Pero primero hay que mostrar el corazón del Señor. Primero hay que mostrar qué hizo Él por cada uno de nosotros. Y recordemos algo muy importante. Cuando enseñemos, hermano, hay que explicar los beneficios. Dice Deuteronomio, hay un capítulo completo de las consecuencias por la desobediencia y las bendiciones por la obediencia. Entonces, posterior a que les hemos mostrado el corazón del Señor, ellos van a tener dudas, ellos van a tener preguntas, ellos muchas veces se van a caer y van a tropezar, así como nosotros, hermano. Pero ese es el momento donde el Señor nos enseña, muéstrale mi corazón y después, entonces, ya pones, mira, fíjate que al Señor hay un mandamiento que dice no matar. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué razón el Señor está diciendo ese mandamiento? Y poder contarles una historia bíblica, hermano. Poder hablarles de alguna historia de la palabra de Dios. Pero a veces somos regañadientes y decimos, pues es no matar y punto. Miren, la palabra de Dios dice no adulterar, no fornicar, no codiciar. Y tus hijos te preguntan, o algún familiar, ¿y por qué? No, ¿quién sabe? Eso solo lo sabe el Señor, ¿no? Cuando está, hermano, el Señor en su inmensa gracia y misericordia, en muchas ocasiones nos explica. Y no se hará porque traerás maldición, y no lo harás porque no te daré la lluvia, y no lo harás porque vendrá enfermedad a tu vida. Y te empieza el Señor a explicar las consecuencias de aquellos pecados que pudiéramos haber cometido o que estamos cometiendo. Entonces es importante, hermano, enseñarles primero el corazón del Señor, sea tu esposa inconversa, sea tu esposo inconverso, sea tus hijos, sea tus familiares, sea tus compañeros de trabajo, a quien sea,
el corazón del Señor. Y posterior a ello, hermano, van a venir muchas dudas y muchas situaciones que entonces el Señor te va a dar la oportunidad de decir, fíjate que en la palabra de Dios viene tal mandamiento, viene tal instrucción, viene tal estatuto y lo decía por esto. Pero muchas veces hay temas, empezando desde la familia, hermano, que no los queremos explicar. ¿Por qué? Porque nos confrontan y que son temas que guardamos silencio y decimos, no se tocan, no se tocan en la mesa, no se tocan en la sala, no se tocan. Ya el Señor les explicará, ¿no? Pero si sabes la respuesta y el Señor te ha dado la respuesta a través de su palabra, hermano, expliquemos, expliquemos todo con base a la escritura, ¿sale? Podemos enseñar, hermano, pero sin explicar va a provocar o una vida religiosa cuadrada de no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello, y se cuadra. O una vida que ellos terminen diciendo, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la religión, no quiero saber nada de lo que se hable del cristianismo, de Jesús, no quiero. Y terminan en un libertinaje. ¿Por qué? Porque a veces como padres, hermanos, somos o muy cuadrados y no queremos tocar temas, o dos, como no tocamos esos temas, ellos buscan información o experimentan esa información de la que ellos tienen duda por fuera. Y ahí es más grave, porque ya no se las va a explicar, ya no se las explicamos ni bíblicamente ni en sabiduría, sino que afuera se las van a explicar como les fue en la vida, a los amigos, a los compañeros, a las personas con su círculo. Entonces es importante, hermano, que expliquemos, que enseñemos explicando con la base que el Señor nos ha dado, con su palabra. Y yo sé que van a haber muchas preguntas de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los compañeros de trabajo, de nuestros familiares, y que muchas veces realmente no vamos a tener la respuesta, pero sí decir, vamos a orar, que el Señor nos dé la respuesta. Y si no nos da la respuesta, ¿qué crees? Que en la palabra viene que también hay cosas que son reveladas para los hombres, pero hay otras que se permanecen en secreto. Pero ya tenemos ese respaldo bíblico, hermano. Pero si empezamos a excusarnos con que no se pregunta, ese tema no se toca, hermano, ten por seguro que se va a investigar por otro lado y va a ser más fuerte la situación. ¿Sale? En Mateo, hermano, Mateo 5:8, Mateo, Mateo capítulo 5 versículo 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta palabra, bienaventurados, hermanos, recuerda que es doblemente feliz. En otras versiones vas a encontrar dichoso o feliz el que es limpio de corazón, ¿sale? Porque ellos verán a Dios. Recuerda que la pureza es parte de la santificación y la santificación es parte de la limpieza del corazón. Salmo 51, 5. Salmo 51. Salmo 51, este es un salmo de David. Salmo 51, 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algo que podemos ver aquí, cuando tú lees todo este salmo, David está pidiendo perdón, está llegando al arrepentimiento y pide que el Señor lo purifique, que lo limpie, que lo lave. Y dice, y entonces tendré gozo y alegría, tendré paz. Muchas veces, hermano, podemos ver los defectos de la pareja, podemos ver los defectos de nuestros hijos, podemos ver sus desobediencias, sus inquietudes. Pero recuerda, hermano, que tú y yo también somos humanos y seguimos siendo humanos y estamos en ese proceso también de conversión, porque a veces tenemos un ego tan elevado como decir, yo no cometo errores, ¿eh?
Yo aquí soy el perfecto o la perfecta de la familia. Y no, hermano, no es cierto. Eso es ego, eso es orgullo, eso es vanagloria. Todos necesitamos de Él. Y tal vez nuestros hijos o nuestros familiares fallan en una cosa, pero cuando te empiezas a hacer una introspección, tú dices, yo también fallo, yo también le sigo fallando a Él. Dice Tito 2, hermano, Tito 2, Tito, Tito capítulo 2, 11 y 12. Está en la pantalla, hermano. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñados que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la gracia de Dios, ese regalo que es la gracia, hermano, se ha manifestado para la salvación de todos. El Señor no hace excepción de personas. Para todos se ha dado la salvación. Y dice algo muy importante, enseñándonos, o sea, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cómo debemos de vivir? Entonces, si el Señor a través de la salvación, a través de la gracia, nos está enseñando cómo debemos conducirnos, ¿por qué nosotros también no extendemos gracia, hermano? Empezando desde nuestra familia. Y te dice que vivamos en este siglo, hermano, sobria, justa y piadosamente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo se lo estaba diciendo a Tito. Entonces, hermano, Él nos redimió de toda iniquidad y nos purificó para ser su pueblo, celoso de buenas obras. Y aquí esto decía, esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Porque a veces, hermano, queremos aparentar ser algo y se ha hablado mucho. Somos muy espirituales en la iglesia, hermano. Y ahí nos vemos todos bien santos. Pero ¿qué crees, hermano? Si nuestros hijos, si nuestra pareja, si nuestros vecinos, si los que nos rodean pudieran decir qué es lo que realmente pasa, hermano, realmente concordaría lo que se ve en la iglesia con lo que pasa todos los días, de lunes a sábado. Y eso es algo que el Señor nos ha estado hablando y mostrando. Mateo, para concluir el cuadrito, Mateo 23:26. Mateo 23:26. Regresamos a Mateo 23:26. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Cuántas veces decimos, yo no soy como un fariseo, yo no actuaría como un fariseo? Y realmente a veces sí, hermano. Aparentamos estar limpios por fuera, pero por dentro no. Estamos siendo hipócritas, no estamos dando el ejemplo desde nuestra casa, hermano. Y se necesita, hermano, esa unión en la familia. ¿Cuántas veces, hermano, o te quisiera hacer esta pregunta? ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo pasamos en familia? ¿Cuánto tiempo pasamos
con la pareja, porque a veces, hermano, ya ni de la mano vemos que se toman, ya vemos que aún con los hijos es como, ay, ya estoy cansada, estoy, ya, y se entiende, hermano, porque tanto la paternidad como la maternidad no son fáciles, son bien complicadas, pero hemos pasado tiempo. A veces le damos más prioridad al celular, le damos más prioridad a otras cosas que a estar en familia. Te lo decía hace unos días y ahora se da mucho que hay una fiesta y ya todos están en el celular y es más importante sacar la foto de la familia que realmente disfrutar de la fiesta, ¿no? En familia. Entonces, hermano, busquemos esa pureza, busquemos esa santidad, que sea una virtud para que al rato sea una cualidad y sea una característica. Guardemos su palabra, atesorémosla en el corazón. Huyamos, hermano, huyamos de las pasiones, no proveamos a la carne y seamos ejemplo. ¿Cómo podamos ser ejemplo? Andando en el Espíritu. Entonces, guardemos su palabra, guardemos nuestro corazón, huyamos, hermano, no estemos tentando, porque para los matrimonios, hermano, el enemigo está como león rugiente, para el varón, para la dama, para los hijos. Hay debilidades, hay tentaciones, hermano. Y que esas debilidades y tentaciones, que son pecados, pueden llegar a separar por un desliz, por a ver qué pasa. Entonces, huyamos, hermano, no nos creamos tan valientes para decir, sí soporto la tentación, sí soporto. No, hermano, huye, huye en cuanto esté ahí la prueba, la tentación, huye. Y di, no, me tengo que guardar. No proveamos para la carne, hermano, porque la carne le gusta el azúcar. Le encanta, hermano, sentir satisfacción. Y satisfacción, hermano, en todos los sentidos, ¿eh? Emocional, sexual. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Y hay una parte muy bonita en la escritura que dice, pensad ahora en esto, pensad en esto. Seamos ejemplo, hermano. Busquemos más los frutos del Espíritu. ¿Sale? Entonces, hasta aquí acabamos el cuadrito y vamos con el siguiente tema, que el Señor permitía que se le pusiera como subtítulo el modelo eterno del matrimonio. Y vamos a comenzar. Efesios 5, 31, 32 está en la pantalla, hermano. Y tú recordarás este de Efesios porque lo hemos venido trabajando, pero dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero fíjate, dice que dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer para hacer una sola carne. Pero dice el 32, grande es este misterio. ¿Por qué Pablo lo llamaba misterio? Aquí viene la respuesta. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El modelo perfecto, hermano, del matrimonio, ¿sabes cuál es? Este misterio, Cristo y la iglesia. Cristo, tú y yo. Porque la iglesia, hermano, no son paredes. La iglesia, hermano, no son lonas. La iglesia la hacemos tú y yo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el misterio, lo decía Pablo, es este misterio. Mas yo digo respecto a esto, Cristo y su iglesia, ese es el modelo perfecto del matrimonio. Hermanos, si a veces queremos decir, ah, yo quisiera el matrimonio como tal hermano, como tal familiar, como tal persona, hermano, tarde que temprano te van a decepcionar. Mejor ni veamos para los demás. El modelo perfecto, el modelo eterno, hermano, es Cristo y la iglesia. ¿Quieres saber cómo amar?
Ve cómo Cristo amó a la iglesia en caso de los varones. ¿Quieres saber, dama, cómo respetar y también amar? Ve a Cristo, ve a Cristo. Dice en el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Sabías que el Señor Jesús hizo las dos cosas? Amó a la iglesia y respetó a la iglesia, porque el Señor, hermano, no te obliga a amarlo. Él no te dice, yo te obligo a que me ames. No. Te da, desde un inicio lo vemos con Adán y Eva, Él da ese libre albedrío de decir, aquí está, tú decide. Tanto así que regresamos a lo de que te decía ahorita de Deuteronomio, las consecuencias de la desobediencia, las bendiciones por la obediencia. Él no quiere, hermano, amor forzado. Él quiere un amor real y veraz. Él amó a la iglesia y hasta hoy en día la respeta, hermano. La respeta. Tanto así, hermano, que te voy a decir una cosa, tú y yo, si tú lo ves así, diría, Señor, ¿qué viste para nosotros? Si tú ya habías elegido un pueblo, pero Él desde el Génesis pensó en los gentiles, hermano. Pensó en ti, pensó en mí. Y ahora formamos parte de su pueblo, de la ciudadanía de Él. Por eso te digo, el modelo eterno del matrimonio, hermano, es Cristo y la iglesia. Si queremos ver un modelo perfecto de matrimonio, vete a la Escritura y ve cómo Cristo amó a la iglesia, cómo la respeta, cómo le da honra, cómo la viste con lino fino, blanco y resplandeciente. Dice Efesios 5:25, está del otro lado. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Volvemos a la pureza, a la santificación. Y le dice a los maridos, amen, así como yo amé a la iglesia y me entregué por ella y la santifiqué y la lavé por la palabra, así ustedes, para que la puedan presentar. Hermano, a los varones se le va a pedir cuenta de la esposa, de los hijos. Damas, se nos va a pedir cuenta del esposo, de los hijos. Eso va a ser lo primero porque es lo primero, es nuestra viña que el Señor nos ha entregado. Dice Apocalipsis, está aquí abajito, hermano, con el cursor te lo estoy señalando, Apocalipsis 19:7 al 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo están nuestras acciones, hermano? Y podemos decir, sí, yo ayudo al prójimo, yo ayudo en la iglesia, yo ayudo acá, yo ayudo acá, pero desde tu familia, hermano, ¿cómo andamos en la familia? Dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hace 8 días yo te decía, un hombre, un varón puede proveer, hermano, y puede proveer mucho. No te puede faltar nada. Y eso se puede ver
por fuera del vaso, pero ¿cómo anda lo de adentro del vaso? Porque muchas veces podemos ver mucho adorno fuera del vaso, pero dentro del vaso sigue habiendo amor, sigue habiendo respeto, sigue habiendo caricias, sigue habiendo palabras de te amo, sigue habiendo abrazos a los hijos. Y sí, yo sé, hermano, que todos tenemos diferentes formas, no todos somos tan emocionales ni tan que abrazamos, ¿no? Tan cariñosos. Pero en tu forma de demostrar ese amor, de ese amor, ¿lo sigues haciendo o ya no? Ya solo lo haces afuera, porque entonces, hermano, creo que no hemos entendido lo que Jesús decía. Un matrimonio, hermano, no es solo convivencia, no es solo un contrato, no son solo emociones, no es solo sexo, hermano, no es solo formación. El matrimonio tiene un significado mucho más profundo. ¿Y sabes cuál es? Que refleja una relación íntima. Y esa relación es la que Cristo hasta hoy en día sigue teniendo con la iglesia. Empezó dándose a sí mismo por ella. Se entregó y nos sigue lavando y purificando a través de su palabra. Pero si ahorita pudiéramos hacer una encuesta de cómo va nuestro matrimonio, de cómo va nuestra familia, de cómo va la relación con nuestros hijos, ¿cómo sería? El enemigo, hermano, viene principalmente a destruir familias, matrimonio, los hogares, la unidad, hermano. Destruir hogares, hermano, también distorsiona lo que a lo mejor hemos construido. Muchos queremos un matrimonio, una relación familiar bendecida, que digamos, Señor, como decía José, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué me parece, creo que estoy confundiendo. Yo y mi casa serviremos al Señor, pero no queremos que Cristo gobierne nuestro hogar. No queremos que se meta en aquellos puntos que duelen, en aquellas heridas que aún no han sido sanadas, en aquellos errores que nos cuesta reconocer y decir, estás fallando como esposo, estás fallando como esposo, estás fallando como hijo. Nos cuesta, porque está el ego, hermano, está el orgullo. Un hogar, hermano, sin Cristo sí se puede mantener. Yo no te digo que no, hermano, sí se puede mantener por un tiempo, pero tarde que temprano, hermano, se va a empezar a quebrar, porque lo principal para un hogar es que Cristo sea el centro de todo, hermano, de todo, desde una relación en comunicación hasta una relación con los hijos, una relación en pareja. Él tiene que ser el centro, porque el diseño, hermano, del matrimonio no nació de cualquier persona, nació de Dios. Él diseñó el matrimonio, él instituyó el matrimonio, pero no, hermano, para que el hombre manipulara, no para que la esposa sea irrespetuosa o se crea más, no, sino quiere él formar ese modelo, esos modelos de matrimonio como él lo hizo con la iglesia. Y el matrimonio, hermano, y la relación con los hijos es un reflejo de cómo andamos espiritualmente. Cristo nos ama, hermano, nos cuida, Él permanece fiel. Así deberíamos de ser nosotros en el hogar. Cuidar, proteger, permanecer fiel.
estar en honra, hermano, servir a mi prójimo y mi prójimo principal es con los que vivo, con los que estoy diariamente. El matrimonio no fue diseñado para una guerra, hermano, o para ver quién es más que el otro, no. Así, para eso no fue creado el matrimonio o el Señor no lo creó para eso, no lo creó para eso. Se ha dado mucho que en caso de varones dicen, no, pues yo soy la cabeza y ni modo. Así lo dice la escritura y te acatas. Y hermano, sinceramente te voy a decir una cosa, eso es manipulación, porque cuando el hombre o el varón en este caso dice, ok, el Señor me ha puesto como cabeza, no necesita decirlo, solo ejerce esa autoridad en amor. Igual la dama. No, pues tú a mí me tienes que proveer y a mí me tienes que esto y el otro. Si quieres que te respete y si no, pues no, no te respeto. Pero no, no es así, hermano. ¿Sabes qué pasa en muchas ocasiones? El Señor mostraba que a veces el ego es el que no nos deja. El orgullo, hermano, el orgullo. El Señor Jesús mostró que Él es la cabeza de la iglesia, hermano. Así como a los varones los ha puesto como autoridad o cabeza de un hogar, Cristo también dice, yo soy la cabeza del cuerpo. Y la cabeza sangra, y la cabeza se sacrifica, y la cabeza sirve. En caso de las damas, Cristo nos enseña, sirve con honor, respeta con honor. Sé una mujer virtuosa, no para los de afuera. Comienza con tu esposo, con tus hijos. Proteger, guiar, cubrir, levantar, amar, hermano. Esos son principios del matrimonio. Y no solo es la carga para el varón, sino también para la dama. Ambos. Porque si uno solo, volvemos a lo mismo, si uno solo lleva el yugo, lleva la carga, no se puede. Aún Eclesiastés dice, mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, hermano, el hogar va a florecer cuando el hombre tome esa autoridad amando primero. Y cuando la mujer también ama y aprende la sabiduría y la honra, la prudencia. Ambos debemos reflejar el carácter de Cristo si queremos empezar a formar hijos que sirvan más adelante a Cristo. Pero si hay orgullo, si hay mentiras, si hay ego, hermano, si hay carne, híjole, va a ser muy complicado. Recuerda que Satanás quiere destruir el diseño de Dios y hasta hoy lo estamos viendo con tantas ideologías que hay. Familias rotas, matrimonios fríos, guerras constantes, hijos heridos, hogares sin dirección, hermano. ¿Por qué? Porque a veces no hemos dado testimonio. El varón no ha amado como Cristo amó a la iglesia. Y las damas tampoco hemos querido andar en virtud, tampoco hemos querido respetar, tampoco queremos dar honra. Y es fuerte. Fíjate que hay dos testimonios de dos varones de Dios que me impactaron. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar sus testimonios. Los ambos hermanos son pastores y uno de ellos te lo voy a comentar. Uno se llama Pastor Marroquín y el otro pastor es Itiel Arroyo. El pastor Itiel Arroyo es mucho de dar conferencia a jóvenes, pero tienen testimonios muy fuertes y ambos, hermano, de pornografía. Pero algo que comentaba un día el pastor Marroquín es que
Él tenía un problema muy grave de pornografía y aún, ¿no? Sirviendo al Señor. Y un día el Señor permitió que saliera a luz esta situación y lo encontró su hija. Y él, cuando cuenta su testimonio, dice, hermano, yo sabía que Dios ya me había hablado desde mucho antes y no entendí. Y el Señor tuvo que traer esta situación para yo entender. Dice, pero algo que te lo puedo comentar, dice el pastor, es que fui con mi esposa y le dije, necesito ayuda. ¿Y sabes qué hizo la esposa, hermano? Lejos de juzgarla y de decirle, ¿cómo tú siendo pastor? ¿Cómo tú? No, dice que le dijo, vamos a buscar ayuda juntos. Y también para tratar, ¿no? El que la niña te haya encontrado, ¿no? Pero cuando yo veía ese testimonio, decía, ambos estaban la esposa estaba en el espíritu para saber decirle, ¿no? El decirle, vamos a buscar ayuda juntos, vamos a buscar ayuda juntos. Igual el pastor Itiel Arroyo dice lo mismo, ¿no? Dice, yo muchas veces le prometí al Señor, ya no, Señor, ya no, y te prometo que ya no, y te prometo que ya no, y dice él, me sometí a ayunos, iba me iba de campamento, hacía muchas cosas y no podía solo. Y junto con la que ahorita es su esposa, dice, y pedí ayuda. Hermano, aún, aún hermano, si estás en una debilidad como varón, si estás en una debilidad como dama, no lo escondas, pide ayuda, porque si no empieza a deteriorarse el matrimonio o el enemigo empieza a ganar ventaja de todo aquello que ocultamos, de todo aquello que no exponemos. Entonces, a veces, hermano, no entra exteriormente, pero ¿sabes cómo a veces entra? Desde la intimidad con la pareja. Por eso, hermano, hay que tener cuidado. Por eso Cristo decía, amen a sus esposas y amarla, hermano, es preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Igual las damas, oye, ¿cómo te fue? ¿Estás bien? ¿Está pasando algo? Porque a veces, hermano, nuevamente volvemos a la escritura, el enemigo anda como un león rugiente. Y a veces lo que menos esperamos que va a pasar, porque nos sentimos muy espirituales, termina pasando. Y termina pasando a veces, hermano, lo vemos, el enemigo no tiene compasión de si es alguien, hermano, que está tomando un micrófono, sirviendo y dando palabra, hasta alguien que está lavando el baño. No tiene compasión. Él va y busca. Y donde le dejemos una entradita, mira, arrasa con esa entradita y entra con todo. Por eso, hermano, busquemos también la comunicación. Yo sé que hay muchos temas, no sé si se diga así, tabú, que no queremos comentar como pareja, con los hijos, pero son necesarios, hermano, porque si no es información, la van a buscar por fuera. Volvamos a los cimientos, volvamos a la escritura. ¿Qué nos dice? Juan, hermano, Juan 10:10, Juan, ay Dios, Juan 10:10, y dice, el ladrón no viene para robar, hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta palabra de abundancia, muchos la dicen como que vamos a ser prósperos toda la vida, ¿no? Con riquezas y todo. No, hermano. En abundancia de paz,
en abundancia, hermano, de que lo tenemos a Él, en abundancia de esperanza, en abundancia de fe, en abundancia de comunicación, en abundancia de paciencia, en abundancia de amor, de mansedumbre, de tolerancia. Hay hogares divididos, hermano, y quisiéramos a veces que eso no pasara dentro de la congregación o dentro de la iglesia, pero a veces dentro de la congregación es cuando más hay hogares destruidos, divididos, problemas o pecados de adulterio. Entonces hay que tener mucho cuidado. El enemigo, hermano, va a atacar la comunicación, va a atacar la intimidad, va a atacar la honra, va a atacar el respeto, va a atacar el que ya no busquemos pedir perdón. Y comienza desde padres, hermano, desde matrimonios, con los hijos. Necesitamos de Él, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos heridas, tenemos errores y Él solo nos puede sanar y nos puede ayudar a cualquier debilidad, a cualquier situación. ¿Cómo lo hablo, hermana? ¿Cómo lo hablo con mi hijo? ¿Cómo lo expongo con mi esposo? ¿Cómo son las cosas, hermano? Pero pidamos discernimiento. Señor, ayúdame, aun cuando yo les ponga esta situación, se puedan aclarar las cosas. Se puede llegar a corregir el asunto. Pero hermano, si empezamos a guardar cosas y a ocultar, el enemigo se va a agarrar de ahí, hermano. Eclesiastés, Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Te lo voy a leer desde acá arriba. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga del trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. En las familias, hermano, hay mucha, mucha, mucha escasez de perdón, porque todos piensan que tienen la razón. Pero, hermano, los padres seguimos fallando, los padres nos seguimos equivocando, los hijos siguen fallando, los hijos se van a seguir equivocando, porque tanto los padres como los hijos, como la familia general, como seres humanos, hermano, atravesamos procesos y seguimos pues siendo carne, hermano, y no lo usamos como pretexto, porque sabemos que el Señor nos da la salida. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Ay, hermano, yo creo que no voy a alcanzar a dar todo. Colosenses 3:13. Dice la palabra de Dios. Voy a leerte desde el 12. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. El orgullo, hermano, el ego endurece, pero el perdón restaura.
el perdón restaura. Y un matrimonio, un hogar con perdón, hermano, que hay perdón, que hay humildad, que hay paciencia, que hay comunicación, que hay mansedumbre, glorifica a Dios, hermano. Glorifica a Dios. Déjame ver cuáles me hacen falta. Oye, es que ya moví la esta. Ay, bueno, aquí estaban las otras que te acabo de leer. Pensé que no traían las diapositivas, pero son las que justo ahorita te acabo de leer. ¿Sale? Y vamos con nuestro cuadrito, hermano. Nuestra última parte. Hemos hablado de amor, de paciencia y de mansedumbre. Y dentro del amor, hermano, hay algo que no se nos puede pasar, que es la disciplina. A veces imponemos mucho y exigimos de más cuando uno pues ni siquiera es capaz de hacerlo, así como Jesús decía, ponen cargas pesadas y ustedes ni siquiera las hacen, ¿no? Y muchas veces así lo hacemos, hermano, sea en la familia, sea como autoridad, sea con los hijos. Pero Jesús también nos manda, así como nos enseña cuando expliques o enseñes algo, que venga acompañado de mi palabra, que venga ese ejemplo de mi palabra. Así también nos dice que dentro de la disciplina, hermano, dentro del amor está la disciplina. A veces nos enredamos en muchas palabras, hermano, y conversaciones. Fíjate lo que dice Génesis 2:17, que me llama mucho la atención. Génesis 2, ay, ay, es que esta no me deja. Génesis, ahí sí está en Génesis 2:17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Si te das cuenta, el Señor les está dando una instrucción y una orden al primer matrimonio, Adán y Eva. Y si te das cuenta, no les da explicación, solo les dice, no comerás de este árbol, porque el día que comas, mueras. Y tal vez ellos hicieron muchas preguntas y dijeron, pero ¿por qué? ¿Por qué ese árbol? ¿Por qué precisamente ese árbol tan codiciable? ¿Por qué precisamente ese árbol que se llama del bien y del mal? ¿Por qué? Y tal vez había muchas preguntas, pero el Señor se encarga de decirles, el día que comas, ese día morirás. Ese día morirás. Y tal vez, te lo vuelvo a repetir, ellos tenían muchas preguntas de por qué razón no, qué tiene ese árbol que no puedo comer. Pero Dios desea, hermano, que aprendamos a obedecerle desde la confianza y el amor. Va a haber muchas situaciones que el Señor nos va a decir sí, y vas a decir, gloria a Dios, me dio el sí. Pero va a haber otras tantas que Dios te va a decir no, y que tú vas a decirle, pero ¿por qué, Señor? Y el Señor solo te va a decir como le dijo a Adán y Eva, vas a morir. Y quiero que te pongas a pensar cuántas veces, hermano, nos ha dado el sí y ha sido de victoria y de bendición, pero cuántas veces nos ha dado el no y nosotros nos hemos aferrado al sí y terminamos muy mal, sea en una relación, sea en una situación familiar. Pero Él quiere que aprendamos a confiar, a obedecerle, nos dé el sí, nos dé el no.
Y esto pasa también dentro de nuestra casa con nuestros hijos, hermano. Muchas explicaciones a los hijos, ¿no? Cuando debería de ser no, es no. ¿Por qué no? Pues porque te va a afectar, te va a lastimar. Pero ¿por qué no? Yo no tengo la respuesta, hijo, o hija, o cónyuge, pero el Señor está mostrando que es un no. Vamos a encontrar muchas instrucciones en Levítico, en Números, hermano, y el Señor te dice, no harás esto. Y viene el punto y no te da más explicación. Y dices, híjole, Señor, ¿y por qué aquí fue así de esta manera? Pero Él es el Padre, hermano, y Él sabe por qué lo hace. Fíjate lo que dice Efesios, déjame ver si sí. Efesios 6. Ay, hermano, te estoy robando unos minutitos más, ya vamos a acabar. Efesios 6, 4 y 5. Vamos a leer desde el 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El Señor está dándole una orden a los hijos. Obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Pero ¿por qué es justo, Señor? Porque es justo. 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano, muchas veces vamos a tener que disciplinar el hogar. Como padre, como cabeza va a tener que disciplinar el hogar. Como madre, como padres, ambos vamos a tener que disciplinar a los hijos. A veces es necesario, hermano. Todo en amor, sí, todo en amor. Pero el Señor decía, tengo que disciplinar a mi pueblo porque le amo. Tengo que hacer que reconozcan sus caminos y vuelvan a mí. Y ponía muchas cosas para que el pueblo volteara. Y pasa lo mismo contigo y conmigo. Va a haber muchas cosas que el Señor nos dé el sí, pero en muchas nos va a decir no. Y aunque queramos una explicación, el Señor te va a seguir diciendo no. Solo ten la confianza y la certeza que soy tu padre y te estoy diciendo por algo. Pero a veces nos aferramos, hermano. Isaías 55:9, Isaías 55:9, Isaías, hermano, Isaías 55:9, y dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y a veces no vamos a entender los no y los nunca del Señor. Dentro del hogar, dentro de la familia, con los hijos, en relación en pareja. No los vamos a entender, hermano. Pero tenemos que tener la certeza y la confianza que Él nos ama tanto que sus pensamientos son más de lo que nosotros podemos pensar. A lo mejor nosotros queremos formarle un camino a nuestros hijos, pero el Señor dice, ¿qué crees? Que yo tengo un pensamiento mejor para él o para ella. Ah, Señor, yo tengo esto que hacer en casa, hacer el otro, hacer aquello, y el Señor te dice, ¿qué crees? Que tu agenda te la voy a mover porque no va a ser así. Y dices, oh, y a veces no lo vamos a entender, pero ten por seguro, hermano, que sus pensamientos son más grandes y más altos que los que tú puedes pensar, sea como padre, sea como hijo, pero son más grandes sus pensamientos.
Tenemos el ejemplo de Job, hermano, Job 44, Job 40, Job 44. Antes de esto, Job le pregunta a Dios muchas cosas. Y fíjate cuál es la conclusión de Job. Vamos a leer desde el 1. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Hermano, si Dios ya nos dio el sí o nos dio el no o nos dijo nunca, ¿por qué contendemos con él? Contendemos con él. Dice, el que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Es mejor, hermano, decir, mi mano, Señor, la pongo sobre mi boca porque si ya dijiste que no, está bien. Si ya dijiste que nunca, está bien. ¿Por qué voy a contender contigo si tú eres el omnipotente? Job 42:6. Job, Job 42:6. Fíjate, otra vez Job le dice al Señor. Ahora le dice Job al Señor. Vamos a leer desde el 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando Job le empieza a cuestionar o como que le empieza a hacer preguntas al omnipotente, el Señor le responde. Y si acaso tú estabas cuando yo creé el cielo, ¿acaso tú estabas cuando yo hice esto? ¿Acaso tú estabas? Y eso lo tomó el Señor como estás contendiendo con el omnipotente, estás contendiendo con el que te creó. Y muchas veces tú y yo así lo hacemos, hermano. Habacuc, hermano, que es un libro que también hemos leído, pero fíjate, Habacuc 1, 2 y 4. Habacuc se queja de la injusticia, de aquellos familiares, les voy a llamar así, judíos, que eran injustos. Y él comienza así el libro, se empieza quejando. Y fíjate lo que dice, el 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces ver molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la injusticia. Abacú estaba molesto y le decía al Señor, ¿por qué me dejas ver injusticia? ¿Por qué estoy en molestia? ¿Por qué me dejas ver violencia, contienda, pleito? Y a veces tú y yo estamos así en los hogares. ¿Por qué me dejas con esta mujer gritona, histérica, loca? ¿Por qué me dejas con este varón así, machista? Y empezamos, ¿no? Es que esto es injusto, Señor. Mi hijo, desobediente. Y empezamos a quejarnos, ¿no? Y decimos, Señor, así empieza Habacuc, el 5 y dice, desde el 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contaré, no lo creéis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma
procede injusticia y su dignidad. Sus cabellos serán más ligeros que el leopardo y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reinará de toda fortaleza y se levantará terraplén y la tomarán. Luego pasarán como el huracán y ofenderán atribuyendo su fuerza a su Dios. Cuando Habacuc se queja, el Señor le responde y les dice, no te preocupes, voy a hacer que los caldeos castiguen a Judá, a esos judíos injustos que tú estás diciendo, que te hacen ver injusticia. ¿Qué crees que pasó con Habacuc, hermano? Versículo 12. Le responde a Habacuc y le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo y los recogerá con su red y los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Aquí ya la protesta de Habacuc, no, Señor, eso que vas a hacer es muy fuerte. ¿Cómo que nos van a destruir los caldeos? Nos vamos a morir. Primero se queja. El Señor le responde y le dice, no te preocupes, van a venir los caldeos por todos esos judíos injustos, por Judá. Y cuando ya le dice, le muestra el Señor el trato que va a tener el pueblo, Habacuc dice, no, Señor, va a estar muy fuerte esto. El 2, ay, hermano, déjeme refrescar la página porque, ahí voy. Habacuc 2, 4. Ya después el Señor le responde, ¿no? Le responde a Habacuc, pero dice el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el sol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿Cómo termina Bakú, hermano? Te lo voy a leer. No te puedo leer todo, hermano, por tiempo, pero fíjate. Del 16 en adelante. Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Aunque Habacuc se queja, el Señor le muestra el trato. Habacuc dice, no, Señor, esto va a ser muy tremendo. Él termina diciendo, sea lo que sea, Señor, haya, no haya, me des el sí, me des el no, con todo yo me alegraré en ti. Con todo yo seguiré a ti. Con todo yo miraré a ti.
Esa es su conclusión igual que la de Job. Job dice, mejor pongo una mano en mis labios y ya no digo nada. Y Habacuc dice, esté el sí o esté el no, sigo, sigo. Hermano, necesitamos también la disciplina en los hogares. No dar palabrería con enredos, dar una explicación conforme a la palabra. Va a haber algunas instrucciones que se nos den o que nosotros demos a nuestros hijos que no necesitan explicación. Simplemente es no y no. Y si queremos tener justicia, hay que empezar con la obediencia. Y la obediencia empieza, hermano, desde uno mismo, porque a veces apuntamos a todos, pero hay que empezar de aquí, desde el corazón. Decir, Señor, quiero serte obediente. Ayúdame a ser madre, ayúdame a ser padre, ayúdame a ser familia, ayúdame a saber dar instrucción, ayúdame a saber criar, corregir, ayúdame a saber amar, ayúdame a saber comunicar las cosas, porque a veces hasta para comunicarnos, hermano, lo hacemos de mala gana o manera. Hermanos, perdóname, te quité media hora más. No sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo. Esto es lo que el Señor nos mostraba hoy. Te quise dar de una vez el cuadrito de todos los martes, porque si no, luego para retomarlo la siguiente semana nos cuesta un poquito más. Entonces, no sé, hermanos, si alguien quiere participar, puede abrir sus micrófonos. Adelante. No, Buenas hermanos. noches. Ay, Ay, soy Tali. buenas noches, Sí. Tali. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por la palabra, porque pues sí, ciertamente hay veces que pues hábitos, formas, pues que el Señor ya nos dice ya, ya, ¿no? En especial pues yo le he pedido mucho que me ayude, yo ahora sí que era la hora de las confesiones, este, tengo un aproximado de 9 años con la persona que era mi novio, que era este Charlie. Pero he tratado de dejarlo de todas las formas, fui a terapia, he orado, he ayunado, he hecho todo y no, no, o sea, como si tuviera una dependencia de él muy fuerte. Este, y pues, o sea, el problema es que siempre lo termino y digo, ya ahora sí, señor, ya, ya ahora sí, porque pues yo siento que él me dice que ya, ¿no? Que el señor me dice ya. Entonces lo termino y busco, o sea, busqué terapia, he buscado todas las formas de, pues de ya terminar con él, pero después otra vez mi carne empieza a pensar en él, a extrañarlo, ahora sí que a depender de él y vuelvo a mandarle un mensaje de hola, ¿cómo estás? Y lo malo es que él siempre me contesta. Entonces yo sé que pues no es él, ¿no? O sea, él es el enemigo que pues hace esta situación más complicada para mí porque pues para mí pues es una forma de obedecerle al Señor. Entonces cada que pues intento terminar esa relación que ya va para 10 años, pues me cuesta muchísimo trabajo pues terminarla porque pues yo a él le he hablado de la palabra, no es renuente, siempre bueno, cuando vamos en el coche o así, pues yo escucho la oración, va y me deja a la iglesia o cosas así, pero pues, como decía, no, mi hermana, lo que pasa que pues son tan iguales los dos que pues no les interesa a ninguno de los dos si hay un compromiso o no, ¿no? Entonces, pues yo la última vez, pues yo le dije es que ya, o sea, ya hay que soltarnos o hay que ver qué hacemos porque, pues, pues tú a lo mejor ya estás en una edad de que debes de tener una familia, una esposa y pues yo no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a hacer. Y él me dice, no, pues si no quieres tener hijos, pues está bien, no hay problema.
Entonces, pues no es por eso, o sea, yo he querido ya dejar esa relación desde hace mucho tiempo y me ha costado mucho trabajo. Este, y, y yo sé que el Señor no quiere que yo esté en esa relación, porque pues a lo mejor, pues no sé, o sea, ya, o sea, Él me ha dicho, ya, el Señor, ¿no? Que ya termine eso y pues no he sido tan obediente. Y Y pues yo le pido a él que pues me ayude, ¿no? O sea, de todas las formas que puedo. Y y pues que no tenga ese, porque es muy raro, es muy extraño, es una dependencia, porque realmente ya cuando lo veo y eso, pues ya no, o sea, ya no, es como que me fastidia, o no sé, o sea, es raro pero solamente es como que el enemigo que empieza o que me manda mensajes de hola, ¿qué haces? Te invito a un helado, y luego ya de plano ya lo dejo ya siento que voy ganando la batalla y ya un mes, 2 meses, ya no o sea, lo bloqueo y todo, y de otro número me manda un mensaje de, oye, porque me dice, bruja, ¿qué crees? Me siento muy mal, tengo esto, me duele esto, porque él siempre se siente mal de algo. Entonces, pues yo siempre le he dicho, pues busca al Señor, va, acompáñame a la iglesia, pero él nunca ha querido, o sea, ya van a ser 9 años que pues hemos estado así. Entonces, pues aún no he podido soltarlo, lo confieso, me cuesta mucho trabajo, pero hoy el Señor me daba una palabra porque ese ratito pues yo le pedía perdón y le decía que pues sola no podía, ¿no? Que pues él me ayudara porque pues yo ya no podía sola y le preguntaba si él estaba enojado conmigo y me daba esta palabra, me decía, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y pues él es, pues, bueno, cuando ahora sí que imagínate que él es, bueno, que él es el rey, y pues él es tan sencillo que pues venía en un pollino, ¿no? O sea, ahora sí que no en un caballo o algo así. Y hay veces que es tan sencillo hacer las cosas, pero que tu carne es tan, o sea, que no la puedes, que no puedes con ese dominio propio, que pues te cuesta tanto trabajo como a mí, ¿no? O sea, a lo mejor he podido dejar, o sea, pude dejar de tomar, no, cuando andaba con todo eso de los horóscopos y eso, o sea, se me quitó completamente, ya ni siquiera, o sea, soy supersticiosa de absolutamente nada. Pero en esta situación en especial, o sea, yo siempre decía, ay, pero sí es bien fácil dejar las cosas. Pero cuando me di cuenta de que, oh sorpresa, yo no podía dejar esa relación, pues fue algo porque de verdad lo intenté de todas las formas, fui a terapia, le dije de groserías para que ya no me buscara, este, eh, busqué otra persona, que me viera con otra persona para que ya no me buscara, a lo mejor opciones que pues no tenía que hacer, ¿no? Pero ayunaba, como decías, o sea, hacía todo lo que podía, pero pues no, o sea, no encuentro la forma de ya no depender de esa relación. Y pues hoy me sentía muy triste porque pues siento que pues no estaba obedeciendo al 100% y que pues yo ya me sentía, ay, bien, bien, pues como que bien con el Señor, porque, ay, ya no estoy tomando, ya no estoy, así, ¿no? Haciendo cosas o esto, pero pues eso me tiene muy, como que eso es lo que me tiene muy, o sea, ni siquiera con mi ex esposo que me casé con él, que lo amaba mucho, o sea, sí tuve un proceso difícil, pero fue un mes o menos,
y fue cuando conocí a esta persona. Entonces, desde ese entonces, mm, por completo mi ex esposo pasó pues no, ya ni siquiera me acordé de él, ¿no? Y sin embargo, no he podido, o sea, no he podido dejar de depender de esta situación, de esta relación y pues le doy gracias a Dios por la palabra de hoy, porque él, a pesar de que él habla muy fuerte y a veces pues decimos, ay, ¿qué me sabe, no? Entonces, pues digo, o sea, son cosas que nos incomodan, pero que es mejor recibir la disciplina y el regaño a que mejor pues él no esté con nosotros, ¿no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Eh, es complicado, hermano, porque como seres humanos tenemos codependencia, codependencia a cosas y a personas. Y a veces estamos tanto en la comodidad o ya nos gustó hasta lo tóxico, hermano, porque también uno se acostumbra a lo tóxico, a que me traten así, a que me hablen así, a que me digan así, a que vaya, regrese y continúe y otra vez vaya y regrese y continúe. Y esto no es de hoy, hermano. Esto no es de hoy, Tali. El mismo pueblo, cuando el Señor lo saca de la esclavitud, el pueblo una y otra vez se quejaba del Señor y le decían a Moisés, se iban con Moisés y Aarón, ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué el Señor nos sacó? No, si no hay agua, no hay que comer, no hay carne. Y constantemente regresaban y regresaban y regresaban. Y lo que era tan fácil de llegar, salir de Egipto hacia la tierra prometida, era muy poquito, hermano, el tiempo que ellos tenían que hacer. Pero a causa de que el Señor tenía que trabajar en su corazón, tuvo que permitir mucho tiempo en que ellos dieran vueltas y vueltas y vueltas. Eh, Qué bueno que lo expones, Tali. Es parte de también sanar y sacar lo que tenemos dentro del corazón. No es fácil porque a lo mejor tú ahorita eres codependiente a esta persona, pero muchos de nosotros tal vez somos no solo a personas, sino a cosas. Lo importante es reconocerlo, hermano. Reconocer. Uno empieza, hermano, a sanar y a limpiarse y el Señor permite también esa limpieza, mejor dicho, en nosotros cuando exponemos nuestra herida y decimos, Señor, ya no lo quiero, ya no quiero esto, ¿no? Entonces, yo sé, hermano, que no solo Tali, yo sé que muchos de nosotros tal vez hemos sido codependientes a algo o a alguien y que nos ha costado mucho el decir, ya no, ya no más, ¿no? Y nos cuesta, ¿no? Así como a lo mejor a Tali le cuesta el bloquearlo, a lo mejor a muchos de nosotros nos cuestan muchas cosas, pero es importante reconocerlo. Y así como lo estabas exponiendo, Tali, expónselo al Señor. Señor, ya te ayuné, ya te oré, Señor, ya, ya fui a terapia, Señor, y yo no puedo, ayúdeme, ayúdeme, Señor. Y estamos todos, hermano, para apoyar también a estar orando por todos aquellos que traemos una dependencia de algo o de alguien, hermano. ¿No? Que solo hace que nuestro corazón, recuerden que dice la palabra que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No? Y en eso más abajito dice, yo el Señor lo conozco y escudriño la mente y el corazón. Entonces el corazón siempre va a querer engañarnos con, ya ves, lo necesitas, Tali. Ya ves, Él sí te ama. Aunque no sea de la fe, Él te va a amar y te va a seguir amando. Y nos engaña, hermano, nos engaña fácilmente. Y te digo, como nuestra carne necesita esa azuquita o sentir esa satisfacción, porque como seres humanos queremos evitar el dolor, la tristeza a toda costa. Pero Eclesiastés aún lo dice. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para comer, hay tiempo para dejar de comer. Hay tiempo para todo, hermano. Pero a veces evitamos mucho el dolor o evitamos de, ay, me va a doler mucho. Sí, hermano, a veces va a doler mucho. Pero si ese mucho es para estar bien con el Señor, mejor que duela ahorita. Entonces, dice el Salmo 118:8, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Y no es que de un día para otro dejemos de amar a la persona, pero cuidado,
que esa persona o esa cosa, hermano, no se convierta en el centro de tu vida, porque entonces estaríamos idolatrando. Si permitimos que que esa cosa, que esa opción, que esa persona ocupe el lugar que le corresponde a Dios, entonces caemos en idolatría, hermano. Entonces es mejor confiar en el Señor y pedirle, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Yo soy codependiente a esto, yo soy codependiente a lo otro, Padre. No puedo, Señor, ya busqué muchos medios, pero tu palabra dice que vengan a mí todos los que están cargados y que tú los harás descansar, que todos los que están trabajados, Señor, porque tu yugo, tu carga es ligera. Y sigamos siendo constantes. Claro, sí depende, hermano, que cuando llega la ocasión, ahí tenemos, ahí tenemos la opción de decir sí, decir no, o estar ahí jugando con el pecado. ¿Sale, hermano? ¿Alguien más, hermano? Me está marcando conexión inestable, hermano, ¿eh? Si me escucho trabada es por eso. ¿Alguien más que quiera participar, hermano? No, creo que no, ¿verdad? Pues vamos a dar gracias a Dios, hermano, si nadie quiere participar. Hay muchas cosas, hermano, que la palabra de Dios nos está enseñando y nos está hablando. Pero aún sigamos orando, hermano. Sigamos llevando las cargas los unos sobre los otros. Por aquellos mis hermanos que están solos, mis hermanas que están solas, por aquellas madres que les está tocando solas educar, criar, aquellas madres tienen doble trabajo, hermano, trabajar, llegar a casa, por todos aquellos padres, hermano, que también, ¿no? Están cargados a causa de la pareja, de los hijos. No nos cansemos, hermano, por todos los jóvenes, hermano, por todos los jóvenes, hermano, que a lo mejor tienen sus parejas, hermano, pero no están en Cristo. Oremos por ellos, oremos por ellos, por las jovencitas, por los jóvenes, por las debilidades que hay, hermano. Entre los jóvenes hay fornicación, hermano, entre los adultos hay adulterio, hay hogares tóxicos, hay situaciones bien complicadas. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, nada más está viendo a ver a dónde destruye. Pero ¿sabes qué? A veces le echamos mucho la culpa al enemigo, pero el Señor nos dice, huye. No le des lugar al diablo, huye. No nos sintamos muy fuertes, hermano, porque no lo vamos a lograr. Tenemos que seguir dependiendo de Él y decir, Señor, esto me cuesta dejar de tomar, me cuesta dejar de fumar, me cuesta dejar de ver pornografía, me cuesta, Señor, dejar de ver a las mujeres en caso de los hombres, me cuesta, en caso de las mujeres, me cuesta no ser coqueta con los hombres. Tal y como estás, hermano, ve a Él. Sé verdadero. Pero si queremos poner como malla, como maquillaje, como de no, esto no se lo puedo decir al Señor. Se vaya a enojar. No, hermano. Él ya conoce tu debilidad. Expónsela. Pero hermana, ¿para qué se la expongo si él ya la conoce? Porque tenemos que confesarlo, hermano. Y así también nos liberamos de todo peso que nos asedia, como dice la Escritura. Vayamos a Él y reconciliémonos con Él y pidámosle ayuda. Ayúdame en el matrimonio, me cuesta ser sujeta. En caso de varón, me cuesta llevar la autoridad de mi casa. Me cuesta entablar una comunicación con mis hijos. No sé cómo comunicarme con ellos. Siento que ya se me salieron de las manos, Padre. Así como está nuestra familia, hermanos. ¿Sale? Pues vamos a orar, hermano, y también vamos con nuestro segundo día para orar por todos los nombres de la cajita. Recuerden que el viernes a las 7:30 sacamos los papelitos para mencionar los nombres, ¿sale? Pues vamos a orar, hermano, porque ya me robé casi una hora, otra hora más. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias, Padre amado, Padre bendito, por tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús, porque nos permitiste, Padre, poder, Señor,
entender, Señor, esto que tú nos hablas. Señor, son temas tan complicados, son temas que tal vez no se tocan, Señor. Tal vez son temas, Señor, que nos confrontan, pero te agradecemos, Señor, porque estos temas, Padre, nos limpian, nos restauran, nos restituyen. Padre, en el rol que estamos, Señor, sea madre, sea padre, Señor, sea ambos, sea como hijos, sea como algún familiar, Padre. Señor, te queremos decir que te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Padre, porque seguimos siendo necios en muchas ocasiones, seguimos siendo duros, Señor. Y hay ego en nuestro corazón, orgullo, soberbia, Padre. Pero reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Sin ti nada somos, Padre. Y por eso, Padre, ponemos delante de ti nuestra familia, el matrimonio, ponemos a nuestros hijos. Ponemos, Señor, cada área, Señor, que está en nuestro hogar, Señor, desde la comunicación, Padre, porque muchas veces hay temas que no se abordan, que no se tocan por miedo, Señor, por vergüenza, Padre. Pero, Señor, permítenos entablar esa comunicación entre parejas, Señor. Permítenos entablar esa comunicación con los hijos, Padre. Permítenos, Señor Jesús, ser veraces, Señor. Ayúdenos a tocar esos temas, Señor, que parecieran incómodos o que son incómodos, Padre, y que no nos gustan, Señor. Ayúdenos, Padre. Y si es de ti, pone los temas, pone el tiempo correcto, Señor. Señor, a veces nos enojamos fácilmente o a veces rápido nos enfurecemos cuando estamos en comunicación. Ayúdenos, Señor, a tener el temple, la mansedumbre, Padre. Ayúdenos, Señor. En esta noche, Señor, tú nos enseñabas que el modelo perfecto y eterno del matrimonio eres tú, Padre. Todo lo que has hecho por tu iglesia, Señor. Asimismo, Padre. Tú nos das ese ejemplo, Padre. Señor, no tenemos que mirar para nadie más porque el modelo eterno tú ya lo has puesto, Señor Jesús. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a cada uno, Señor. Ayuda, Señor, a tus jóvenes. Ayuda, Señor, a estos jóvenes que tienen inquietudes, Padre, que tienen situaciones de debilidad, Señor. Aquellos jóvenes, Señor, que están, Señor, siendo atraídos por un vicio, por una ideología, Padre. Señor, si es tu voluntad, libértalo, Señor. Si es tu voluntad, Señor, haz la obra, Señor, en cada uno de ellos, Padre bendito. Así como lo hacía Job, Señor, que ponía delante de ti a sus hijos, a su familia, Padre. De esa misma manera, Señor, ponemos delante de ti nuestra familia, Señor. Esa viña que tú nos has entregado. Y si alguno ha pecado, ha blasfemado, o uno mismo ha sido el que ha pecado y blasfemado, Padre, perdónenos, Señor Jesús, perdónenos, Padre amado. Ayúdenos, Señor, si no hemos tenido esa templanza como familiar, como familia, Señor, como madres, como hijos, como padres, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús, ayúdenos, Padre. Decía Habacuc y decía Job, Señor, nuestra confianza está en ti, Señor, solo en ti, Padre. Nos des el sí, nos des el no, Padre, nos des el nunca, Padre. Seguimos teniendo esa confianza en ti. Ayúdanos, Padre amado. Señor Jesús, ponemos, Señor, todas estas cosas en tus manos, Padre. Y Señor, seguimos poniendo cada nombre escrito, Señor, en cada papelito, Señor. Haz la obra, Señor, en cada nombre, en cada familiar, Señor, en cada amigo, Señor, en cada persona, Señor, en cada alma que está aquí, Señor. Señor, sigue haciendo la obra, sigue restaurando los corazones, Señor. Aquellos hermanos, aquellos familiares que no han querido, Señor, que no han querido, Señor, escuchar de ti, que no han querido, Padre, acercarse, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre bendito. Señor, atráelos, Señor, con esos lazos de amor, Padre. Y Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Ayúdenos, Señor, a que tú también, Padre, vengas a ser el centro de nuestra vida. Ponemos en tus manos a nuestra hermana Tali, Señor, por esta situación, Señor, que ella nos comentaba, Padre. Señor, aún esa dependencia, codependencia que ella tiene, Señor, ayúdala y afirma sus pasos, Padre bendito. Ayúdala, Padre bendito. Tú sabes, Señor, lo que tienes pensado para
para ella, Señor? ¿Qué camino tienes para ella? Señor, restáurala, Señor, en el área emocional, sentimental, Señor. Hazla esforzada y valiente, Padre. Hazla una mujer virtuosa, Padre, y que ella pueda, Señor, tener, Señor, esa certeza para decir no, Padre, para decir nunca, Señor. Ayúdele, Padre bendito, ayúdele, Señor Jesús, y aún por cada uno de mis hermanos que tiene alguna codependencia hacia una persona o hacia algún lugar, hacia alguna cosa, Padre. Señor, ayúdenos, Señor. Ayúdanos a solo depender de ti, Padre bendito. A no poner a nadie más, Señor, que ocupe tu lugar, Padre bendito. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Síguenos enseñando, síguenos mostrando y dejamos, Señor, nuestro hogar en tus manos, nuestros hijos, nuestra familia, aún, Señor, por aquellos noviazgos, Señor, jóvenes. Te pedimos por aquellos que están orando por una pareja, Señor. Señor, si es propicio, Señor, sé propicio, Señor, a cada necesidad, si es tu voluntad, Padre amado. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra y te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos. La paz del Señor sea con ustedes. Tengan bonita noche. Descansen, cenen rico. Nos estamos viendo. Un abrazo. Bye. Bye, Gracias hasta por la palabra, mañana. bendiciones, buenas noches. Ah, Bendiciones. Buenas noches. bye. Descansen. Bye. Descansen. Descansen, descansen. Buenas noches.